Bueno, bienvenidos todos de vuelta a la videoconferencia. Muy bien, entonces vamos a hacerles unos pequeños ejemplos de lo que les estaba hablando. Entonces, por ejemplo, en el presente simple, I play football. I play football on Saturdays. Listo. I play football on Saturdays. Vamos a agrandar un poco la letra aquí. I play football on Saturdays. Entonces aquí tenemos el pronombre, aquí tenemos el verbo. Y aquí tenemos el complemento. ¿Ok? Si hacemos la negación, entonces es I don't. Bueno, vamos a colocar el you en lugar del I. Vamos a cambiar el pronombre. Pero para efectos del ejercicio. You don't play football on Saturdays. Entonces aquí tenemos nuevamente el pronombre. Tenemos la negación. Tenemos el verbo principal. Y tenemos el complemento. You don't play football. Si se pueden dar cuenta, la negación va después del pronombre antes del verbo. Si quiero hacerle preguntas es, do you play football on Saturdays? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Tenemos aquí el auxiliar que nos sirve para hacer la pregunta. Tenemos el pronombre. Tenemos el verbo principal. Y acá viene siendo el complemento. ¿Ok? Listo. De manera corta se contesta, yes, I do, no, I don't. Do you, ¿juegas tú? Sí, yo juego. No, yo no juego. Es lo que está diciendo ahí. Una tercera persona. O vamos a colocar Mary, brush her teeth 3 times a day. María se cepilla los dientes 3 veces al día. Miren, el brushes termina en ES, porque es un verbo que termina en SH. ¿Okay? Mary viene siendo el pronombre o sujeto en este caso. Y acá tenemos el complemento. Miren la negación porque sucede algo interesante en la negación. Mary doesn't brush her teeth 3 times a day. ¿Qué pueden ver de diferente en esa oración? Además de la negación. Alguien que me diga. Vamos a ver quién me dice algo. ¿Qué sucede allí que es diferente a la oración inicial? Además de la negación. ¿Qué diferencia hay? Uy, perdón. Este doesn't es de otro color. Brush. Si lo colocamos verde. Y lo demás viene siendo el complemento. Tenemos el complemento. Voy a leer el verbo. Muy bien, Laura me dice que es el verbo. Es correcto.
Si se pueden dar cuenta, aquí el verbo no se le agregó ES. ¿Por qué? Por lo que les había indicado. Para preguntas o negaciones, esto es una negación, el verbo en tercera persona no cambia, le queda así tal cual, en su forma normal, brush. Y ahora para la pregunta, does Mary brush her teeth 3 times a day? Yes, she does. No, he doesn't. Ok, la pregunta la hacemos con el auxiliar y tenemos el sujeto o pronombre, bueno, en este caso es un sujeto, lo repito, tenemos el verbo, muy bien. Ok, muy bien. Y acá, pues dejémoslo de esta manera. Yes, she does. No, she does. Ok, muy bien. Entonces, eso era lo que les quería mostrar con respecto al presente simple. Vamos a pasar al pasado simple, que también, bueno, teniendo en cuenta esto, es muy sencillo. Se construye el conocimiento a partir de lo que se sabe. Entonces, un ejemplo. Tenemos aquí el pronombre, tenemos el verbo, tenemos el complemento. Igual sucede en el pasado simple. Es lo mismo, pero vamos a verlo un poquito más a fondo. Dejo de compartir aquí un momento. Les comparto pantalla otra vez. Listo, aquí ya estamos. Entonces, vamos a verlo. Entonces, los verbos regulares. Y the past tense, acá está en español, yo se lo voy a leer en inglés. ¿Ok? In the past tense, it is easy to conjugate regular verbs since the formula is easy. Base form of the verb plus ed. But there are certain rules of spelling and pronunciation that must be followed in certain cases. Entonces, aquí está en español, se lo leo en inglés. Spelling rules of the words with ed. To begin with, we must know that in English, the words ending with ed can have other uses than being verbs in the simple past tense. They can also be used as past participles in the perfect tenses, or as adjectives to qualify or describe something. Es cierto. Resulta que estos verbos que terminan en ed también pueden ser utilizados en el pasado participio que se utiliza para el presente perfecto. Por ejemplo, cuando yo utilizo el verbo listen, que termina en ed, es escuché o escucharon o escuchó, ¿sí? Pero como eso es un verbo regular, y es a los verbos regulares que se le agrega la ed, porque a los verbos irregulares, ya ahí sí toca que ustedes busquen. Por ejemplo, acá tenemos, usted puede buscar aquí en Google listado de verbos irregulares, por ejemplo. Buscan aquí listado de verbos irregulares, aquí le aparece un listado de verbos irregulares diferentes. ¿Okay? Yo busco una imagen, solamente como para que ustedes tengan una idea. Yo pongo acá en imágenes, voy a abrir una X aquí, cualquier imagen X, solamente para que ustedes se den cuenta. Si se dan cuenta, aquí tenemos un... Vamos a abrir la ventana, otra ventana. Miren, aquí tenemos verbos irregulares. Si se pueden dar cuenta, ninguno de estos verbos terminan en ed. ¿Por qué? Porque son verbos irregulares y no siguen esa regla gramatical. Entonces, arise, arose, arising. Si se pueden dar cuenta aquí, importantísimo, hay tres formas. La forma base,
la forma en pasado y la forma en pasado participio. Esta de aquí no se la van a aprender por el momento. ¿Por qué? Porque esto es para el presente perfecto. Nosotros estamos aquí y aquí. En este caso, justo en este caso, estamos aquí, que es el pasado simple. Entonces, wake, woke, beer, bore, beat, beat, become, became, y así sucesivamente. Begin, began, bent, bet, bet, beat, bound, beat, bite, beat, bleed, bled, y así sucesivamente. ¿Ok? Ese es el pasado. Son tres formas. Entonces, la idea es que ustedes en este momento, cuando se vayan a aprender, se aprendan el pasado, que viene siendo la segunda columna. Debemos el pasado participio por el momento quieto. La segunda columna que viene siendo la forma del pasado. Se pueden dar cuenta, vuelvo y les repito, ninguno de estos verbos termina en ed porque no son regulares. Solo los verbos irregulares, perdón, solo los verbos regulares son los que siguen la regla de agregarle ed a los verbos. ¿Ok? Entonces, me borro esto. Muy bien. Ok. Entonces, a eso es lo que se refería con los pasados participios, que viene siendo la tercera columna. Y aquí eso es lo que se refiere con los adjetivos. ¿Por qué? Porque aun cuando terminan en ed, estos son verbos, estos son adjetivos. Concentrated, concentrado. Es un ejemplo. Astonished, sorprendido. Alarmed, alarmado. ¿Ok? Bueno, continuemos. En el siguiente recurso podemos observar algunos ejemplos utilizando palabras en tiempo pasado con la terminación ed. I counted the coins in the piggy bank. Ahora, ¿cómo se dice alcancía en inglés? Piggy bank. I counted the coins in the piggy bank. We have never needed help with our homework. Si se dan cuenta, aquí hay eso es una frase en pasado participio. No lo estamos aprendiendo, solo se está haciendo la diferenciación. Y si se dan cuenta, está el verbo have y está el verbo en pasado participio, porque es que esa es la forma como se construye el presente perfecto, utilizando el have como auxiliar y el verbo en pasado, o en pasado participio, perdón, para poder formar el presente perfecto. Pero no lo vamos a utilizar. ¿Ustedes identifican en esta, que es la que estamos aprendiendo, algún have? ¿Cierto que no? No hay ningún have. ¿Ok? No tenemos ningún have en esta oración de acá, y esa es la que estamos aprendiendo. Bien. Ahora, she was alarmed and astonished. Aún cuando terminan en ed, lo que estamos utilizando es un adjetivo. Un adjetivo, recuerde que describe o le da una característica o una calificación a una cosa, una persona, una actividad, etc. Alarmado, estupefacta o sorprendido. Astonished es también sorprendido o sorprendida. Adjetivos: color, verde, naranjado, azul, alto, bajo, gordo, flaco, etc. Esos son adjetivos. Entonces, aquí estamos describiendo, en este caso estamos describiendo, she was alarmed and astonished. ¿Cómo se estaba sintiendo ella? ¿Ok? Listo. Entonces, para que vean las diferencias que hay. Ahora, vamos aprendiendo la regla general. Miren esos ejemplos. Visit, visited. Walk, walked. Return, returned. In general, we just add ed to the end of a regular verb or other type of ed word. Vamos a ver los que terminen en palabras que terminan en la consonante. Consonante más e. Love. No le vamos a agregar una doble e, ¿no? Como ya termina en e, simplemente le agregamos la d. Love, love. Change, change. Exercise, exercise. ¿Ok? Entonces, todos los verbos que terminan en e, le agregamos ed. Perdón, le agregamos solamente la d. Ahora,
consonant plus vowel plus consonant. If it ends in CVC, that is consonant, vowel, or consonant, and the last syllable is stressed without the final consonant. Si termina en consonante, vocal, consonante, y la última sílaba está acentuada, se duplica la consonante final. Stop, beg, admit. Este verbo, por ejemplo, admit, no es admit, es admit. Es decir, que la última sílaba tiene acento. Entonces, como tiene acento, esa última T, como es una consonante que la antecede, es decir, antes de esa consonante hay una vocal, que es la Y, entonces duplicamos esa última consonante. Stop, beg, sucede lo mismo. Beg que solamente tiene una sílaba, beg. Entonces, tiene un acento, se le duplica la G. Stop, tiene el acento al final, entonces lo que hacemos es duplicar la P. Happen, visit, remember, es diferente. ¿Por qué? Vamos a leerlo acá. If it ends in CVC, that is, consonante, vocal, consonante, or consonant, vowel, consonant, and the last syllable is unstressed, we don't double the final consonant. Ahora, como la última vocal no tiene la acentuación, entonces no se duplica. Ejemplo, admit se duplica porque la consonante, perdón, admit, la última sílaba tiene el acento al final, admit, no es admit, sino admit. Y acá en happen, el acento no va en el happen, sino happen. Es decir, no está acentuada en la última sílaba. En el visit, no es visit, sino visit. Es decir, que no está acentuada la última. El remember no es remember, ¿cierto? La acentuación no está en ver, no está en remember, sino que está en remember. Entonces, como no está acentuada en la última sílaba, esa es la razón por la cual no se duplica la consonante al final. Entonces, happen queda simplemente happened. Se le coloca ed. Visit, se le coloca la ed y termina en visited. Y remember, simplemente se le agrega la ed, así como esas otras tres que estaban allá de ejemplos. Las palabras que terminan en Y, if the verb ends in C plus Y, the Y is removed and we add EIED. Entonces, Y le antecede, es decir, antes está una consonante, se cambia la Y por una I latina y se le agrega ED. Copy, study, multiply. Pero si no está antecedida por una consonante, sino que está antecedida por una vocal, entonces no se cambia. Miren, pray, prayed. Obey, obeyed. Enjoy, enjoyed. Es así de sencillo. Words ending in Y or X, in W or X. If the verbs ends in W or X, we only add ed. Entonces, esto es fácil aprenderse. La regla general que tenemos aquí aplica para los verbos que terminan en WX. Es lo mismo. Allow, allowed. Should, should. Glow, glowed. Fix, fixed. Mix, mixed. Relax, relaxed. Si termina en W o X y además terminan en consonante, vocal, consonante, de esta manera, vamos a ver, sí, entonces terminan en ed. Es prácticamente lo mismo. La regla general que está aquí aplica para esta que está acá. Es lo mismo, se le agrega ed.
Y por último, las palabras que terminan en L. In British English, we double the final L and add ed. Equal, equal. Travel, travel. Control, control. Control, control. Equal, equal. Travel, travel. Control, control. Se pronuncian igual, solo que en inglés británico se le duplica la L y en inglés americano no se le duplica. Yo, por ejemplo, utilizo la forma americana. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes deben saber acerca del pasado simple. ¿Ok? Acá hay unos efectos de pronunciación que lo pueden revisar ustedes más adelante. Y lo que les había dicho con respecto a los verbos que son irregulares. Begin, began, bring, brought, buy, bought, come, came, cost, cost, cat, cat, do, did, dream, dreamt or dreamed, drive, drove, eat, ate, fall, fell. Los verbos que tienen que aprendérselos de memoria. ¿Qué pueden ustedes hacer para aprenderse no solamente estos verbos que están aquí, sino, por ejemplo, bueno, okay, aquí hay bastantes. Aquí hay bastantes. Les recomiendo que se los aprendan todos. ¿Tenemos cuántos acá? Más o menos unos 40 verbos, ¿cierto? 40, 50 verbos. 10, 20, 30, 40 verbos, 50 verbos que aprenderse. Estos son de los verbos que más se utilizan. ¿Se acuerdan lo que les había dicho al inicio de la conferencia? Hay que construir vocabulario. Y con estos 50 verbos, son de los más utilizados, usted puede ya empezar a comunicarse en inglés. Si además de eso usted empieza a aprenderse otras palabras como sustantivos, ya sea de cosas, objetos, etcétera, pues créame que va a ir lejos. Aquí la clave es aprender el vocabulario, pero también, además de construir vocabulario, pues saber organizar ese vocabulario. ¿Ok? Entonces, apréndanselo. Quiero, vamos a ver acá una cosita en cuanto a la estructura, que ya se las voy a mostrar de todos modos en una página en Word. Vamos a seguir llenando la anterior. Miren, es lo mismo que antes. Pronombre o sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay ningún cambio. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es que el verbo está en pasado. Es lo único que cambia. El verbo está en pasado. Ahora, para la pregunta y para la negación sí cambia, porque acá vamos a utilizar solo un auxiliar. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las preguntas en primeras y terceras personas en el presente simple? Lo hacíamos con el do y con el das. Acá vamos a hacer negaciones y preguntas con uno solo, que es el did. Y en su forma de negar es el didn't o did not, que es lo mismo. Y en su forma de preguntas es lo mismo. Utilizamos el did. I live in Spain. You draw that. He played football yesterday. She flew in a helicopter. Ahora, lo que hacemos es colocarle el auxiliar did para hacer la pregunta. Veámoslo acá. Vamos a cambiar esta oración aquí. Vamos a ponerla en pasado. You played. Oh, bueno. Vamos a presentar acá para ponérselas acá. Listo. You played football on Saturday. You played football on Saturday. ¿Qué cambió en esta oración? ¿Qué fue lo que cambió en esta oración? Lo único que cambió en la oración fue el verbo. Está en pasado.
You played football on Saturday. Lo demás queda igualito. ¿Cierto? Pronombre o sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. Quedó igual. You played football on Saturday. Jugaste fútbol el sábado. Acá dice, juegas fútbol los sábados, pero acá dice, jugaste fútbol el sábado. Ahora, ¿cómo se supone que negamos? You didn't play football on Saturday. You didn't play football on Saturday. La negación didn't, recordemos que did not es igual a la contracción que es didn't. ¿Ok? Y tenemos el auxiliar, tenemos el verbo. ¿Qué notan en el verbo? ¿Qué notan en el verbo? Para la negación, ¿qué notan en el verbo? Que ya no está en pasado. Es correcto. Simplemente está en su forma base o base form. Y para hacer la negación, para hacer la pregunta, did you play football on Saturday? Yes, no. Por eso es que el inglés es tan sencillo, por lo menos en aprender este tipo de cosas. Hay cosas más complejas, que eso lo tiene todo idioma, ¿sí? Hay cosas mucho más complejas. Por ejemplo, leer un poema en inglés o en cualquier otro idioma tiene sus complejidades, pero no es solo digamos, por el idioma, sino también por la complejidad que hay detrás de la construcción de un poema, ¿sí? Y hay otro tipo de cosas que son culturales, otro tipo de cosas que son contextuales, etcétera, que complican o hacen un poco más complejos ciertos temas, que más unos temas que otros. Pero en cuanto a la gramatical se refiere, sigue una misma estructura: pronombre, sujeto, complemento. Pronombre, sujeto, complemento. ¿Ok? Yes, I did. Si se pregunta con el you, se responde con el I. Se pregunta con el you, es como si yo dijera en español, ¿usted juega fútbol? Sí, yo juego fútbol. Pregunto con el usted o con el tú y me responden con el yo. Sí, yo juego fútbol. O sí, juego fútbol. Coloco allí el sujeto tácito. Es decir, no lo menciono, no digo sí, yo, sino que lo dejo tácito. Sí, juego fútbol. Se omite el pronombre yo. I don't, no, I didn't. Okay, no, I didn't. Yes, I did. No, no, I didn't. Ok, ya tenemos el auxiliar. Yo colocarlo este color siempre para que ustedes lo puedan identificar. Tenemos el pronombre. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el único pronombre que hay en inglés que siempre debe ir en mayúscula? ¿Cuál es? Alguien que lo escriba. Hay solo un pronombre de los 7 pronombres que debe ir siempre en mayúscula. ¿Cuál será ese? El I. Muy bien. Este que está aquí. Este siempre debe ir en mayúscula. El I. Siempre. Muy bien. Y aquí volvimos. Esta oración estaba en presente y la volvimos en pasado. Ahora vamos a coger esta, que es en tercera persona, para que ustedes se den cuenta de algo. Incluso el did es más sencillo en cuanto al uso del auxiliar, porque el did funciona para todos. Entonces, Mary brushed
her teeth. Aquí vamos a cambiar el 3 times a day. 3 times a day. Mary brushed her teeth today in the morning. Hoy en la mañana, solo para efectos de decir que fue en el pasado, ¿cierto? Porque si no estaríamos diciendo María se cepilló los dientes 3 veces al día. Es que ese 3 veces al día implica que es una acción que se hace constantemente, ¿cierto? Y eso hace más parte del presente simple que de un pasado. Entonces, por eso hay que colocar expresiones temporales o de tiempo, expresiones de tiempo, que estén de acuerdo al tiempo verbal. En este caso, yo coloqué today, pero miren la especificación que hice, in the morning. Son las 11:28 de la mañana. Supongamos que se lo cepilló a las 10 de la mañana. Supongamos. Es un pasado. Entonces aplica. Mary brushed her teeth today in the morning. O vamos a colocarlo. At 7 in the morning. Listo. Para que no haya mucha complejidad en este tema. Otra vez, pronombre. ¿El verbo está en qué? En pasado. El verbo está en pasado. Y acá está el complemento. Todo un complemento larguísimo. Aquí hay un pronombre posesivo. Aquí tenemos pronombre posesivo y tenemos aquí lo que se posee, que vienen siendo los dientes. Acá today es una expresión de tiempo. At es una preposición. 7 in the morning también es una expresión de tiempo. In the morning. Es decir, nosotros podemos desglosar cada parte de la oración, pero no lo vamos a hacer porque no estamos aprendiendo cada una de las partes de la oración. Inicialmente, en estos niveles, comenzamos simplemente con saber que hay un pronombre, que hay un verbo, es decir, una acción, y tenemos un complemento. ¿Cómo haría la negación? Alguien que me lo escriba en el chat. Vamos a comenzar con Mary. ¿Con qué se hace la negación? Acá arriba tienen el machete. Muy bien, Laura. Didn't brush her teeth at 7 in the morning. Today at 7 in the morning. Entonces, nuevamente tenemos Mary. Vamos a colocarle acá primero el complemento. Mary. Didn't. Y tenemos el brush, que viene siendo el verbo. ¿Qué le sucedió al verbo? No va en pasado, sino que va en su forma base. Y por último, la pregunta. La pregunta siempre, el auxiliar va de primera, ¿cierto? Did, se pueden dar cuenta, es el mismo auxiliar para todos. Did Mary brush her teeth today at 7 in the morning? Yes. No. It did. No, she didn't. Y listo. Ahí tenemos cómo se hace un pasado. Es así de sencillo. Realmente no es complicado. Acá lo que sí es como todo proceso de aprendizaje. Deben aprenderse los verbos y deben hacer esto tan naturalmente como sea posible. Hay que hacerlo lo más natural que puedan posible y eso lo da solo la práctica. Solo lo da la práctica.
¿Ok? Muy bien, entonces esto era lo que les quería mostrar en la mañana de hoy. Me extendí un poco más de lo que pensé que me iba a extender en este tema, pero valió la pena. Espero que hayan aprendido mucho y bueno, quiero desearles muchos éxitos en la realización de este curso. Recuerden que tenemos el foro de inquietudes, podemos hacer todas las preguntas que se requieran. No les quito más de su tiempo, finalizo dándole las gracias por estar acá presente y que espero que hayan aprendido mucho durante la sesión. Thank you very much. You have a wonderful day, wonderful weekend. Bye bye. Con todo gusto. Bye.